¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde, en verdad, va a ser una tarde de lujo intelectual y de remembranzas y de muchas otras cosas, porque tengo el gusto, el honor de que podamos conversar en este espacio sobre la obra, una reciente obra presentada, Sucesos y personajes de ayer, fue presentada el pasado sábado, de un gran amigo, de Carlos Cervantes, quien se encuentra también aquí con nosotros, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Carlos, bienvenido. Y también para poder complementar este encuentro, me tomé la libertad de invitar a otros dos grandes amigos de mi mayor afecto, que fueron además comentaristas en la presentación del libro, que es mi amigo Luis Ramírez. Gracias. Luis, que además, como decían, había que darte tu lugar porque eres el presidente del foro de periodistas, pero no es por eso, sino porque todos te apreciamos, te respetamos y tenemos un gran afecto por ti. Y también pues, mi amigo de muchas batallas, Miguel Ángel Schulz. Caray, Miguel Ángel, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos y todas que nos están viendo y escuchando. Gracias. Pues sí que ahora con este tema de los medios de comunicación es mucho más fácil llegar a muchas partes ya no de la ciudad, de un estado, del país, sí, del mundo, ¿no? El mundo. Y bueno, pues regeneración.com.mx es un esfuerzo de televisión en ese contexto. Yo les agradezco a los tres que hayan aceptado el poder estar aquí con nosotros. Y bueno, creo que es obligado comenzar con lo que ha sido tu trayectoria, Carlos. Una gran trayectoria en el periodismo, un hombre de lucha siempre, agudo. Bueno, mira, creo que nadie mejor que tú para hacernos una síntesis narrativa de tu trayectoria, si fueras tan amable. Sí, cómo no. Pues fíjate que yo soy egresado de la Universidad Benito Juárez, que se llamaba así. Yo terminé como contador público. Me titulé, ejercí un año como administrador general de una empresa muy importante aquí de Oaxaca, que fue donde conocí al periodista Néstor Sánchez. De ahí vino mi relación con el asunto periodístico. Él hacía la revista Oaxaca en México. Uh-huh. Como se imprimía en la Ciudad de México, pues había que recogerla en transportes mixtecos, me acuerdo. Entonces él iba a alquilar una camionetita en Renovallantas y Muelles de Oaxaca para el acarreo. Ahí también tenía la concesión de las camionetitas que se llamaban Transportes Ligeros de Oaxaca. Muchas veces entraba ahí porque yo tenía que cobrarle el importe del flete y se entendía conmigo. Veía nuestras oficinas tan amplias y todo. Decía, yo tengo una oficina muy ridícula y no puedo hacer nada. Y mira estos escritoriotes tan chulos. Le platiqué con el propietario y me dijo que venga el señor periodista aquí puede trabajar. Pues tenemos muchos escritorios de sobra. Y así como empecé a ver cómo era esto, le ayudaba yo a mecanografiar. Yo tengo mucha velocidad para escribir al tacto, porque eso lo aprendimos en la carrera. Y hazme estos pies, ayúdame a poner esto en limpio, cosas así. Y ya después de mucho tiempo, como de un año, me anunció que iba a formar un periódico, a editar un nuevo periódico aquí en la ciudad de Oaxaca. Se iba a llamar originalmente El Diario de Oaxaca, pero como siempre hay intereses de envidia, no sé, o de qué, sale por ahí un señor ya de años y que saca un periodiquito semanario y que le pone El Diario de Oaxaca, robándonos el nombre. Bueno, pero para mi director, que nada se le dificultaba, que se acuerda de los carteles de España, porque él estuvo en España mucho tiempo. Claro, sería otro tema. Civil, Néstor Sánchez, sí. Y ahí se acostumbraban los carteles de publicidad, igual que en Cuba en esos tiempos. Y como su mira era la publicidad, porque siempre tenía la idea, y así se hizo, de que un medio, un diario en esos tiempos debía sostenerse por su publicidad comercial, para no tener que estar dependiendo del gobierno, ni mucho menos estarle rogando al gobierno. Él siempre decía, nosotros no tenemos por qué ir a verlos a ellos nos tienen que venir a ver a nosotros. Claro. Y así era. Y entonces de ahí salió Carteles del Sur, el nombre.
Salió, el periódico iba a aparecer el día 7 de junio de 1965, que como te acordarás, en esos tiempos, la gran celebración del Día de la Libertad de Prensa, no de Claro, expresión. era en junio, ahora ya la cambiaron. Era el día 7 de junio, que tampoco tiene un origen muy heroico, claro, que digamos, ¿no? Vamos a sacarlo el día 7 de junio. Pues después, ¿qué tal si nos falla algo? Mejor nos adelantamos un día y lo sacamos el día 6. No falló nada y apareció el día 6. Y ahí apareció mi primera crónica de la inauguración del periódico. Y ahí te fuiste de frente. ¿Cuántos años en carteles? En carteles 22. 22 años. Y después rotativo 30 y fracción. Porque fundamentalmente fueron los dos diarios en los que tú desarrollaste mayor tiempo. No me gustaba estar cambiando de diario, porque si estaba yo en el diario más importante, en carteles... Estamos hablando de que en 1965. 65 salió el primer número, el día 6. ¿Pero tú empezaste a escribir antes? Antes auxiliaba yo en la revista mucho a mi amigo don Néstor Sánchez. Don Néstor. ¿Qué diríamos que tu carrera periodística empieza a principios de los 60? Más o menos, como el 61. 61, estamos hablando acá de 60 años. Pero ya metido totalmente en el diarismo, 65. 65 años. Pues se dicen rápido, ¿no? Se dicen rápido. Sí, y ahí sigues en la brega. Esclavizante, sí, pero ya dejé un poco la reporteada, que para mí es lo más importante, porque después llegamos a opacar a los demás periódicos, aunque no se quiera decir, por el liderazgo de opinión, por la seriedad del propietario del periódico, por la agilidad de los reporteros, y que siempre les ganamos la noticia a los demás. Era un personaje, don Néstor Sánchez. Pues el periódico parecía oficina pública, llegaba todo el mundo ahí, no solamente la gente que llegaba a quejas, sino los personajes. Llegaba Rufino Tamayo, nuestros oaxaqueños residentes en México, como el licenciado Gonzalo Hernández Sanabria, por decir, era muy su amigo de mi director. Cierto, sí. Enrique Otto hermano Díaz, de mi madre, por cierto. Exactamente, Gonzalo Hernández Sanabria. Sí. Y yo creo que de ahí, bueno, y ahora ya en esta etapa que también has escrito varios libros, bueno, aparte de ensayos, de crónicas, etcétera. Bueno, es decir, creo que no acabaríamos. Mi primer libro, y fue para consumo interno, pero salió de 68 páginas, se llama Manual de Periodismo. Claro. Con el ABC de lo que era para los muchachos nuevos. Claro. Ese fue el primero. Y ya de ahí me seguí con el de 50 años de periodismo. Y luego este último, que este es un sucesos nada más y personajes de ayer. Y fue, no ayer, pero sí el sábado cuando se presentó. Exactamente. Y Luis Ramírez fue uno de los presentadores. Ahí, y bueno, Luis, pues le entramos al tema. Claro. Por favor. Sí, este libro, una mañana platicábamos con Carlos y le comentaba, le digo, ¿por qué no empezamos a hacer unos trabajos de los personajes del pasado que dejaron huella en Oaxaca? Le digo, ¿no? Porque en esos tiempos es importante que tanto la juventud como los nuevos periodistas conozcan quiénes han pasado por Oaxaca y quiénes han dejado huella, quiénes han hecho historia en Oaxaca, ¿no? Entonces, le pedí que escribiera sobre estos personajes y empezamos a publicarlos en la revista Realpolitik, que yo coordino. Que tú coordinas. Y hemos publicado varios personajes. Llegó un momento en que le digo a Carlos, pues creo que es tiempo ya de hacer un libro, le digo, porque ya tienes para hacer un libro. Entonces, no solamente fueron personajes los que escribió, también sucesos. Habla en este libro de los terremotos que ha tenido Oaxaca, que han sacudido Oaxaca desde los años 1600, 1700, desde que se tiene registro hasta el 2017. Sí. ¿No? Habla también de hechos
que marcaron o que en su momento sacudieron a la sociedad oaxaqueña, ¿no? Los crímenes de la señorita Odifred, Sí. ¿no? La fuga del famoso Raffles, quien se fugó de Santa María Hotel, ¿no? Ese era ratero de joyerías. Y De joyería. entonces, pero en ese momento, estos acontecimientos, pues acudieron a la sociedad, lo que ahorita ya no pasa, ¿no? Ahorita ya es común ver un muerto, un Diario. ejecutado, o sea, ya lamentablemente hemos caminado hacia una ola de violencia, hacia un clima de violencia que se ha disparado en el país de manera exponencial, ¿no? Sí. Esto es muy lamentable. Si vemos que hace 30, 40 años un homicidio sacudía a la sociedad, más cuando se trataba de una gente distinguida de la sociedad oaxaqueña, ¿no? Ahorita ya no, ahorita pueden matar a un político, pueden matar a un funcionario, ya no pasa nada, ¿no? O sea, es como algo más, una cifra más, ¿no? Una estadística más. Entonces, yo creo que este libro es una consulta obligada para intelectuales, obligada para los periodistas, obligada para escritores, obligada incluso para la sociedad en general. Trae muchos datos. Creo que Carlos hizo una gran labor de investigación, Sí, pero horas de investigación, y aquí está reflejado, es producto de un trabajo muy profesional, ¿no? El que ha hecho Carlos. Muy acucioso. Exacto. Muy acucioso. Y tienes toda la razón. Y seguramente también Miguel Ángel coincidirá. Es decir, es la historia detrás de la historia. Y un pueblo, una sociedad, en muchos sentidos se retroalimenta de su historia, de sus hechos, de su pasado. Es decir, hasta en lo personal, ¿no? Muchas cosas de tu vida. Porque además yo siempre he sostenido que de alguna manera a veces, o no a veces, sino generalmente la historia es cíclica. Los hechos se van repitiendo con diferentes personajes, momentos, matices, pero vuelven a suceder y dejar plasmado, como tú lo estás haciendo, estos hechos con esa agudeza, porque ayer yo me tomé la libertad de ir a buscar a Carlos y me hizo favor de obsequiarme además mi ejemplar y me lo dedicó además. Me vine y la tarde y en la mañana estuve repasando, viendo, casi podríamos decir que a bote pronto, porque este es un libro que para leerlo con calmas, con serenidad, porque hasta la impresión en la letra está pero abultadita para que tenga todos los datos que tiene cada nota, cada reflexión que se hace sobre personajes y hechos. Pero Miguel Ángel, la historia detrás de la historia. Como lo dice Raúl, bueno, el lugar común que se comenta es que la noticia cuando deja de serlo se convierte en historia. Y vemos aquí que en la hemeroteca, que por cierto se llama Néstor Sánchez, pues ahí vemos a los investigadores, que ellos con la plataforma que tienen o con el conocimiento académico, con las herramientas intelectuales, pues producen libros. Pero digamos que la materia prima son los periódicos y son las notas. Y yo me quiero enfocar más que al contenido, porque eso no los pueden explicar muy bien Carlos, sobre todo, y Luis, que ya nos dijeron cómo surge, cuál es el oficio que tiene Carlos para producir este libro. Lo que me llama la atención de Carlos es que ya tiene 3 libros publicados, porque en el ámbito periodístico de Oaxaca, no todos los que nos dedicamos al periodismo damos como resultado un libro. Cierto. Y yo creo que ahora que estamos en este esfuerzo organizativo que se llama Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, capítulo Oaxaca, Asociación Civil, lo que está haciendo Carlos es marcando una ruta, ¿no? Que el esfuerzo, la disciplina, el conocimiento nos da libros. Y yo creo que menciono lo de la organización porque
Luis ha estado y hemos estado organizando un diplomado de periodismo que queremos que uno de los productos sea precisamente que los que somos periodistas de ayer, para que no se escuche viejos periodistas, ¿no? Podamos marcar una ruta, como nos comentó Humberto Cruz, con el que estamos platicando, que también forma parte del foro, que tenemos nosotros el deber como trabajadores o reporteros o periodistas, que ya es una palabra muy rimbombante que pocas veces nos gusta usarla a algunos, sí. Otros lo que primero se pone somos periodistas, ¿no? Y otros decimos, bueno, ejercemos el oficio más antiguo del mundo, por muchas razones que luego explicará. Aparte de Y entonces, el tema es que yo creo que este es un resultado que es importante conocerlo con la visión de quien tuvo la virtud de vivir muchos de los hechos, ¿no? Ya después entraremos en conceptos de historia y si son los personajes adecuados, pero eso ya va a estar con los elementos políticos e ideológicos, porque también hay interpretaciones diversas, ¿no? Que son otros temas que, bueno, si yo no estoy de acuerdo con contenidos, pues me veo en la obligación de escribir y rebatir una interpretación que hace quien vivió, ¿no? Estamos en una situación en el país de un profundo cambio, yo lo veo así, que es necesario, ahora sí que oxigenarnos, ponernos a la altura del acontecimiento de lo que está sucediendo, más allá de lo que se llama la cuarta transformación, que ahí caeríamos en un concepto histórico, porque obviamente pues todos sabemos que Hidalgo no dijo estoy haciendo la primera transformación, ¿no? Muchos dicen que ni cuenta se dio de los demonios que desató, ¿no? Lo mismo sucedió con la Revolución. Madero, pues en el primer traba se quedó, ¿no? En fin, este es el elemento que creo que es importante, porque eso es lo que me interesa mucho y reconocer en Carlos, que la disciplina, su trabajo, nos da este fruto y nos invita a que también nos pongamos a escribir y demos como resultados libros, ¿no? No sé si en tu ámbito periodístico ya has publicado algún libro, Raúl. Sí, ya hemos, de los artículos que alguna vez hicimos, ¿no? Tengo ahí dos de testimonios y reflexiones, y luego hicimos una recopilación de Sin Censura, de ese programa precisamente en sus etapas anteriores. Sí, pero tiene toda la razón, además, Miguel Ángel, en lo que plantea. Se requiere tener voluntad, decisión, oficio, conocimiento, toda una suma de elementos para llegar a esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es decir, porque si no, de otra manera, pues estás bordando en el vacío, o estás especulando, o vas a ser rebatido tiro por viaje, ¿no? Es decir, ese es el tema, ¿no? Oye, Carlos, pero a ver, tú tienes también una gama de anécdotas y de vivencias, no solo con estos personajes, sino periodísticas, ¿no? Ayer me platicabas una que vale la pena que la compartas, no sé si la de María Félix de Cuba. Ah, sí, está media media no cómica. Está María Félix está media cómica en el libro, pero vamos, está en el anterior. Está en el anterior, y además esto precisamente es lo que singulariza el trabajo de Carlos, porque son parte de vivencias, ¿no? Y de contrastes muy terribles, ¿no? ¿Por qué no la platicas la anécdota? Sí, por ahí por principios de los 70 fuimos dirigentes de la Asociación de Periodistas, doña Arcelia, yo y el difunto Pedro Piñón. Acostumbrábamos en esos tiempos traer al maestro Renato Leduc, que sabrás quién era, ¿no? Claro. El gran periodista. Íbamos a ir poeta, además, a México, ¿no? A traer, sí, pues el de tiempo. Íbamos a traerlo a México, llegamos ahí a la 1 más o menos a comer, y luego nos íbamos toda la tarde, y luego el siguiente día temprano a regresarse por avión para las pláticas aquí con los muchachos. En esa ocasión llegamos, como siempre. A Pedro no le gustaba ir, entonces íbamos doña Arcelia y yo únicamente. El buen Pedro Piñón, que se le recuerda con afecto, ¿no? Se le recuerda. Sí, muy simpático. Y dice el maestro Renato, fíjese que estoy en un compromiso porque tengo que comer con Maruca, está sola porque su esposa salió de viaje, y también tengo que comer con ustedes, ¿qué hago? Dice doña Arcelia, pues tú sabrás, Renatito.
Le voy a hablar, dice, le habló por teléfono. Fíjate que estoy con 2 periodistas de Oaxaca, le cuento todo, y mañana me regreso a Oaxaca con ellos. Y ya ves que tenemos compromiso. Dice la ronca voz de aquella, pues tráetelos a la casa. Y fue así como conocimos. Maruca era María Félix. Era María Félix. Conocimos para los que no. Para los que no sabían. No se ubican en la década. Y pues ya llegamos a la casa de Polanco, muy elegante, por cierto, ahí todo era lujo. Hasta un cenicero estaba inventariado porque era regalo de Rey Faruk o de algún mandatario o cosas. Todo era cristal de Bohemia, todo eran cortinajes de Bombay, en fin, el lujo en toda su expresión. Pisos de madera de lo más fino. Y ya pasamos a la sala. Ahí ella tomaba champán, pues también tuvimos que tomar champán, canapés de caviar y una serie de finezas, ¿no?, antes de la comida. Y dentro de la plática, que tantísimas anécdotas. ¿Tú te referías a la de las zapatillas o la de Cuba? Pues las dos están muy buenas, las Bueno. dos están buenas. No, la de Cuba está muy buena. Y nos contaba varias cosas que decíamos, entonces esto no solamente es pura frivolidad, sino también tiene cosas serias. Nos contaba que la primera vez que viajó a Cuba, dice, después del recibimiento de más de 10,000 gentes en el malecón, pues ya en mi suite me encuentro con una montaña de cartas. Dice, generalmente nunca las abría porque todas dicen lo mismo, y además cuando yo a terminar de leerlas, pero una que estaba media pesadita me llamó la atención, la abrí, traía una medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre, de oro, y como sabrá el público, es la Virgencita de los cubanos. Claro, es la guadalupana de los cubanos, la Virgen del Cobre. Y era la carta de un preso que estaba condenado a muerte, era un joven, porque había matado a otro individuo que iba a violar a su hermana, entonces en defensa de la hermana mató al individuo. Yo creo que había cierta consideración, debería de haber habido, ¿no?, como hay en otras legislaciones, pero en Cuba no, pena de muerte. Y ahí le decía, ojalá, señora, que la Virgencita de la Caridad del Cobre me haga el milagro de que usted lea mi carta y me ayude. Y le contaba todo su drama, que estaba condenado a muerte, que el único sostén de su señora mamá, ya muy ancianita también. Y ahí nos dice la doña con nosotros, en ese momento no supe qué hacer con la carta, la guardé en mi bolso y me olvidé. Dice, ya hasta los 3 días que nos despedimos del presidente Pío Socarrás, nos ofreció la cena a los artistas mexicanos de despedida, y señora, pues ya le entregamos todos los reconocimientos que se le dan a las personas que nos hacen el favor de visitar nuestro país, oficiales, pero yo quisiera regalarle algo más personal, como pudiera ser una joya, un automóvil, una casa, algo que usted quisiera. Dice, y que me acuerdo de la carta. Digo, no, señor presidente, lo que quiero es que me regale la vida de un hombre. ¿De un hombre? Sí, que le muestro la carta, la leyó, que llama a un ayudante militar, que le da la carta. Se le concede el indulto presidencial y que lo dejen en libertad inmediatamente. Pues servida, señora. Dice, pues con esto estoy muy bien servida, señor presidente, no quiero ningún regalo, con eso me siento bien, yo vendré a su país las veces que pueda y le agradezco muchísimo. Y estuvimos escuchando anécdotas de ese tipo, donde se le quita la frivolidad a las cosas y vemos que sí hacía algunas otras que eran de beneficio para los demás, ¿no? ¿Qué te parece, Luis? No, interesante, ¿no? Porque yo creo que tanto la labor del artista como la labor de un periodista es una misión que tenemos, ¿no? Un servicio social, ¿no? El periodista es un compromiso social que tiene, ¿no? Y siempre, yo creo que la mayor satisfacción de un periodista es cuando ve que publica un artículo de alguna injusticia y ve que se hace justicia en ese caso, ¿no? Esa es la mayor satisfacción, más que un reconocimiento, más que un premio. La mayor satisfacción es cuando se hace justicia, ¿no? Oye, además hay otra cosa. Tú también tienes ya una larga trayectoria en el periodismo, también como Carlos y como Miguel Ángel, son producto de la cultura del esfuerzo
así sin duda. Sí. Pero, ¿cuándo cuándo entras en contacto con Carlos en la vida profesional y cuándo empiezas a tener esta muy buena relación que tienen? Como reporteros nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Desde que empecé a ejercer el periodismo, yo inicié en Noticias en 1986. Lo veía yo, no tenía yo trato. Empecé a tener trato más directo con él cuando estuve en comunicación social. Ya. En el gobierno de Diodoro Carrasco, cuando Miguel Ángel era el coordinador, casualmente, de comunicación social. Entonces fue cuando empecé a tener contacto más directo con los compañeros, ¿no? Porque empecé a tratar a Carlos, empezamos a platicar. Y posteriormente, cuando llego yo a Realpolitik, lo invito a que escribiera sus artículos y traté de agrupar a plumas ya de mucha experiencia, pues. Entonces le pedí a Carlos, le pedí al otro compañero Pepe Anán Robles, claro, Pepe también. Anán Robles. Ese que escribía me lo dijo un pajarito, ¿no? En un tiempo. Fue un tiempo, ¿no? Sí. Perdón, Luis, adelante. Y ahí fue cuando empezamos a tener mayor relación Carlos y yo, ¿no? Porque ya nos vemos ahora cada 8 días, ya me entrega los artículos, hacemos comentarios, y pues te digo cómo nació este libro, pues, ¿no? Ahí fue que construyéndose. Exacto. Construyéndose. Oye, pero lo que decía Miguel Ángel también muy interesante, la actividad que estás haciendo desde el foro, que están impulsando, porque es un equipo, ¿no? Así es. Sí, pues ahorita que tengo la oportunidad de estar al frente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, pues la verdad yo traté de rodearme de gente que también entendiera lo que me entendieran, ¿no? Uh-huh. O sea, Humberto Cruz, que es de la misma, ahora sí que de la misma rodada, ¿no? Sí. Humberto Cruz, Genaro Altamirano, Miguel Ángel Schultz. Y yo creo que todos hemos sentido tanto las dolencias que hay en el periodismo, como también hemos tenido los aplausos, ¿no? Muchas veces, ¿no? El orgullo, hemos tenido muchas satisfacciones, ¿no? El periodismo es así, ¿no? Es muy sufrido, pero también da muchas satisfacciones. Y nos interesan 3 cosas básicamente, y lo he platicado con ellos, y creo que nos hemos entendido. 3 cosas básicamente. Primero, la capacitación. Ahorita las nuevas tecnologías nos están avasallando. Claro. Y tenemos que estar al día para no quedarse rebasados casualmente. Tenemos que estar al día. Hoy ya no es solo el medio impreso. Hoy ya es, aparte de la radio, ya es lo digital, ¿no? Ya en internet. Sí. El internet ya es lo que está mandando ahorita, ¿no? Entonces, una noticia que antes se daba a conocer, tardaba en darse a conocer 24 horas, hoy al momento, al instante que está ocurriendo, está trascendiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante la capacitación, ¿no? Esa es una. La otra, certificar la labor periodística. Muchos de los compañeros que estamos en el medio nos hicimos en la calle, no pisamos un salón de clases, no tenemos un título. Entonces, lo que queremos ahorita pues es lograr que se certifique a la mayoría de los compañeros, que por la experiencia creo que ya tenemos ahora sí que la capacidad y el derecho a tener un certificado, ¿no? Entonces, estamos viendo ya con instituciones educativas cómo trabajar, cómo transitarlo jurídicamente. ¿no? Y lo otro, que me dio mucho gusto que hace unos días un diputado tocó el tema. Yo creo que es fundamental los derechos, los trabajadores de los medios de comunicación no tenemos seguridad social, la mayoría. Todo ha ido de más a menos, ¿no?
Antes todos los medios te daban seguridad social, te daban seguro, tenías vacaciones, cotizabas al Infonavit. Hoy ya no. Hoy se ha ido por medio del famoso outsourcing de otros. La política ahorita es de contrato, pero ya no hay ninguna prestación, ¿no? Entonces, bajo este esquema, muchos compañeros de nosotros pues, han terminado la carrera periodística sin tener acceso a una jubilación, ¿no? No solos, sin el apoyo, muchas veces incluso de la familia, ¿no? Y enfermos. Y enfermos. Claro, varios y hay compañeros muchos han compañeros que muerto, están enfermos Sí. ahorita. Entonces lo que queremos ver es de qué forma podemos ver que haya atención tanto para estos compañeros que están enfermos, como para nosotros o para aquellos que no tengan en este momento seguridad social, ¿no? Porque digo, una enfermedad, una emergencia en cualquier momento. Sí, Y eso nos preocupa mucho. Entonces, en esto estamos caminando, en esos tres temas Esos fundamentales, rubros, ¿no? Fundamental. Lamentablemente el tiempo es un poco inexorable, pero vamos a hacer una segunda parte si les parece, pero antes de concluir, Miguel Ángel, yo a ti, mi primer recuerdo de Miguel Ángel Schultz es cuando andábamos en la universidad en los temas estudiantiles. Siempre ha sido un hombre muy, ¿cómo te diría? Inquieto y muy puntual en sus planteamientos. Es una de las cosas que yo siempre le he admirado a Miguel Ángel Schultz. Y en esta etapa en la que pues también ya has transitado durante varios años en el tema periodístico, ¿cómo adviertes tú este sentido de unidad en el periodismo? ¿Es factible lograrlo como lo está planteando Luis? O vamos... Porque hay mucha competencia que es válida, pero a veces no hay tanta competencia leal. Entonces, creo que hay que alentar este sentido de unidad y de compañerismo y creo que en eso tú puedes jugar un papel importante. Sí, como lo comentas, pues nos conocemos desde los 70s, ¿no? Sí. Principios de los 70s, por cierto. Y es ahí donde coincido también, conozco a Carlos, tal vez él no se acuerde, pero íbamos a entregar unos comunicados. Los comunicados, sí, ¿no? Sí, que desde el contratamos 68 a veces. con doña Arcelia, ahí llegábamos Sí. a Oaxaca Gráfico a las 11. Y entregábamos entonces ahí al Carteles del Sur, desplegados, información, porque habría que decirlo también, Néstor Sánchez perteneció al Partido Comunista, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, incluso creo que tiene alguna participación en un hecho histórico en México con el tema de Trotsky, ¿no? De León Trotsky, ¿no? Sí, así que... Pero como tú dices, es otra historia. Es otra historia muy interesante de recapitular, ¿no? Y el tema aquí, con la cuestión periodística, hay que comprender, por ejemplo, que el periodismo es una herramienta, es un instrumento, es una plataforma de dominación política. Y no hay que olvidar que venimos... Para mí sí hay una transición, no es que yo en lo particular creo un cheque en blanco para Andrés Manuel López Obrador, creo que esta transformación es producto de raíces muy profundas en el país, pero aquí el tema es que es muy difícil construir así la unidad, porque todavía estamos muy llenos de cuestiones ideológicas y políticas, prejuicios. Y yo creo que efectivamente hay que aprender también que el periodismo es la diversidad, ¿no? Que el periodismo, no porque tengamos posiciones políticas, ideológicas diferentes, no vamos a estar unidos. Exacto, hay que buscar la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Sí. ¿Y qué cosa nos permitiría construir una unidad? Ser precisos, ser puntuales. Yo nunca he creído en el periodismo objetivo, entre comillas, que tienes que decir lo que te dictan, lo que te quieren hacer ver o lo que tus propios compromisos te dictan, ¿no? Y yo creo que eso sí es más válido si tú tienes una posición política y ves las cosas de una manera que algunos pueden decir es un prejuicio. Aquí mismo la diversidad, ¿no? Tu visión, tú estás viendo hacia un lado, ¿no? Yo no estoy viendo hacia donde tú enfocas tu mirada. Y esa es para mí la realidad, esa diversidad. Y precisamente por eso yo apuntaba en mi pasada intervención que la labor
y reconocer el testimonio de Carlos importantísimo porque es su visión. Claro. Y nos está dando los elementos para que entendamos esa diversidad de la historia de Oaxaca. Excelente. Carlos, de verdad, qué reconocimiento, qué te diríamos, o sea, que no solo porque somos tus amigos, sino de verdad, esta obra vale la pena que se consulte, como ya se comentó acá. Si les parece, vamos en un siguiente programa, en una siguiente parte, vamos a entrarle un poco a los personajes, porque creo que cada personaje, muchos de los personajes, no se va a poder repasar todos, pero muchos de los personajes traen cosas muy interesantes que comentemos, de anécdotas, incluso con algunos de esos personajes, yo les aseguro que cada uno de nosotros tiene diversas vivencias. Entonces, pues, si les parece, en esta segunda parte, hacemos una recopilación de personajes, pero antes de irnos por hoy, algo que agregar, mi querido Carlos. No, pues únicamente que la labor que hicimos en Carteles del Sur siempre fue al servicio de la comunidad. Pleitos con el gobernador de entonces, Brena Torres. Hoy en la mañana estaba pasando una cápsula por internet de cuando rescatamos al Teatro Alcalá. Ya la vi, ya está en tu Facebook, ¿no? Sí. Creo que sí. Pues el pleito con el gobernador. Iba a ser de la UAP, de la universidad. Dijo al final que el teatro lo iba a donar a la universidad. Qué bueno que no lo hizo. Esa es mi opinión. Pero pues sufrimos, la operadora de teatro nos quitó la publicidad como primer paso. Pero sí logramos quitarle el teatro, que era cine. Se hacían contratos de 15 años. En ese año Brena Torres iba a firmar el siguiente contrato. Es una vigorosísima campaña del sentir de los oaxaqueños, de todos los sectores que pudimos entrevistar, no solo los intelectuales de entonces, como los escritores que teníamos, como el señor Iturribarría y otros, sino que incluso lideresas del mercado y todo, la Federación Estudiantil Oaxaqueña, que la presidía Abraham Martínez Alavés, también dio su opinión que el teatro debía ser para fines culturales y ya no cine. Entonces ganamos la partida. Y fue una de las pocas campañas, y de las muchas, que hicimos, porque también echamos abajo el mural de Palacio, por contar otra. Ya entraremos ahorita al ámbito de las anécdotas para el siguiente Sin Censura. ¿Cómo no? ¿Algo que agregar, Miguel Ángel? Pues lo que hay que, desde mi punto, que agregar es que creo que este esfuerzo que haces también, Raúl, de tener este espacio de YouTube, pues nos habla de varias cuestiones, ¿no? Uno, de las nuevas tecnologías. Sí. Dos, que queramos o no, se democratiza el quehacer informativo con calidad, ¿no? Por el acceso a la tecnología que nos permite que nos estén viendo, escuchando. Y yo creo que tu esfuerzo, a pesar de ello, pues es importante, y ojalá tu espacio pues dure por lo menos el tiempo que tiene Carlos de ser hacedor de la palabra escrita. Gracias, Miguel Ángel, siempre tan generoso. Luis, ¿algo que agregar? Pues nada más agradecer el espacio que nos brinda, y creo que es lo que hemos hecho ahorita con la presentación de este libro, es una muestra de que sí se puede lograr la unidad en el gremio, ¿no? Que sí podemos coincidir, ¿no? A lo mejor no en ideas, pero sí podemos coincidir en otro tipo de situaciones, ¿no? Como en el caso del trabajo que hizo, tan importante que hizo Carlos Cervantes. Yo le ofrecí, le dije: Carlos, yo ahorita encabezo el foro y te ofrezco presentar, si tú gustas, el libro, o lo podemos presentar. Adelante, me dijo. Digo, esto creo que nos dice mucho, ¿no? Este hecho. Yo lo veo como un hecho de unidad. Estamos cobijando a un compañero, claro, que además estamos reconociendo su trabajo, ¿no? Claro, perfecto. Pues amigas, amigos, ya saben a qué horas es Sin Censura. Nos vemos en el próximo programa, que seguiremos en esta mesa para charlar sobre los personajes. Va a estar bueno, ¿eh? Gracias.